Oh, qué lindo es tener la paz de Dios aquí muy dentro, oh, del corazón. Pareciera que uno está en los cielos, oh, delante del trono del Señor. Qué lindo es tener la paz de Dios. A recibir la palabra, y quiero que en esta mañana estén ahí con esos ojos súper atentos, sus oídos muy abiertos para recibir la palabra que Dios trae para cada uno de nosotros. Amén. Yo titulé esta palabra Resolviendo los conflictos. Amén. ¿Amén? Y nos vamos a basar en la palabra. En la Biblia nos enseña acerca de muchos héroes de la Biblia que resolvieron conflictos, que vivieron en conflictos. Y cada uno de ellos tuvo un conflicto grande, mediano, chiquito, más grande, más súper gigante, pero lo pudo resolver. Entonces yo quiero que echemos un poquito memoria acerca de esos grandes héroes de la Biblia que nos enseñaron a través de vivir y a través de experimentar esas situaciones que presentaron. Entonces, si se acuerdan, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay varios que estuvieron ahí con conflictos, pero salieron en victoria. Amén. ¿Como quién? Elías, ¿como Moisés. quién? Moisés, Abraham, David, José, ¿cierto? Abraham lo tuvo por allá en el Antiguo Testamento, nos cuenta que hubo un conflicto entre su primo pariente, pero logró salir en victoria. Entonces, en esta mañana vamos a hablar acerca de eso, de esos conflictos que a diario vivimos, tanto mentalmente como personalmente, como emocionalmente con nuestros seres queridos. Amén. Y yo busqué en Google, el señor Google me decía ¿qué es un conflicto? Y dice que un conflicto es una oposición o un desacuerdo entre personas o cosas. Eso es un conflicto, un desacuerdo. Cuando yo no estoy de acuerdo con lo que tú piensas, cuando no estoy de acuerdo con lo que estás hablando, se puede generar ese conflicto, ¿cierto? A veces los conflictos se pueden generar desde casa, desde familia. Cuando de pronto no estoy de acuerdo con determinada situación que mi papá o mi mamá eligió sobre mis hermanos o sobre el familiar de mi hermano, y empezamos a generar esos conflictos. Quiero que por favor me acompañen a Mateo 12:25. Tenemos lista la palabra, dice así: y sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Amén? Aquí el Señor nos estaba hablando, Jesús, acerca de que cuando hay un conflicto hay una división. Cuando hay un conflicto entre los hermanos, la familia, hay una división, ¿cierto? Y dice que no va a permanecer, que lo que va a hacer es que va a generar grietas y separación. Y eso lo podemos ver hoy en día en las familias, que por X o Y razón sucedió un conflicto entre las familias interno, porque de pronto no me gustó la manera como estabas administrando tal cosa, porque no me gustó la manera con que me dijiste tal cosa, y se genera el conflicto y la brecha. Y automáticamente se opta por separarnos, por yo no voy a visitarte, ni de locos voy a llamarla, está de cumpleaños, pero yo no la llamo, ¿cierto? Y generamos esa clase de conflictos. Esto me llevaba al Antiguo Testamento cuando José y sus hermanos, si recordamos, tuvo un conflicto muy grande al revelar a sus hermanos que tuvo un sueño, que Dios le había dado un sueño. Y sus hermanos dijeron: ¿cómo es posible que Dios te haya dado un sueño y que nosotros, tus hermanos, vamos a rendirnos delante de ti? Y por ese sueño que
José tuvo, se generó un conflicto muy grande. Y ese conflicto hizo que hubo una separación, donde sus hermanos empezaron a imaginar y a decir muy seguramente no podemos permitir que esto continúe más allá. Y empezaron a decir, José tiene que separarse de la familia, ¿verdad? Y hicieron, y dice que pasaron muchos años. Y José quedó a un lado y sus hermanos a otro, y cada uno continuaron sus vidas. Pero aquí lo que nos habla también este pasaje de la Biblia de José es que José no guardó el rencor en su corazón, porque José había podido pensar, caracoles, mis hermanos me dejaron, los odio con todo mi corazón, ni de riesgos me voy a acercar a ellos, ni de riesgo los voy a volver a saludar. Y si de pronto se da la posibilidad, niego que son mi familia. Pero José vivió un proceso en el cual Dios le mostró, le enseñó, lo fortaleció y lo ayudó en medio de su conflicto, en medio de que él no podía entender que un solo sueño o algo que él había soñado pudo generar esa brecha entre la familia, ¿cierto? Y a veces sucede entre las familias, pero a veces sucede que generamos la grieta o generamos la brecha y no hablamos. Somos orgullosos en nuestro corazón y decimos no lo voy a hacer, no lo voy a permitir. Pero José, en medio de su dificultad, dejó que Dios hablara a su corazón, que Dios lo fortaleciera y lo ayudara. Y ustedes conocen muy bien esa historia y saben qué fue lo que terminó, en qué terminó esa historia. Que Josué fue bendecido, y no solo José, sino sus hermanos fueron bendecidos. Amén. Sus hermanos recibieron la bendición. José había podido tomar la decisión de decir, yo recibo la bendición porque soy el gobernador, el segundo a cargo de Faraón, y puedo hacer y deshacer y puedo hacer una ley en donde la gente pague por lo que hace. Pero José no lo hizo. Simplemente José fue bendición y bendijo. En las familias grandes, ¿será que se viven algunos conflictos a veces? A veces vivimos conflictos en las familias grandes, ¿cierto? Que mi hermano dijo, que no dijo, que me miró, que no me miró, que me saludó, que no me tuvo en cuenta para el cumpleaños. Oye, invitó a todo el mundo y a mí no me invitó, ¿cierto? Y entonces, como no me invitó, pues ya no le vuelvo a dirigir la palabra. Y eso suele pasar. Y por cosas tan mínimas generamos el conflicto. Por cosas que son insignificantes y que nos están robando la paz, y que lo que el enemigo quiere es precisamente generar esas brechas y agrietar esas relaciones entre las familias, entre los hogares, para no estar unidos. Y suele pasar también en las familias, pero también suele pasar en la iglesia, ¿cierto? La pastora no me saludó hoy, saludó a todos, ni me miró, no voy a ir al próximo de día, no voy a ir, porque no, así saludó a todo el mundo, estuvo pendiente de todo, le dio abrazo, beso, y yo, ladito, ¿cierto? Y empezamos a generar el conflicto interno entre nosotros, y creemos que al decir no vuelvo, estoy haciendo lo correcto, no voy, es lo mejor para mí, pero yo me estoy haciendo daño. Y los conflictos generan guerras, los conflictos generan cizañas en el corazón, generan destrucción. Un conflicto nunca va a sacar la bandera de paz en victoria, un conflicto trae todo lo contrario. José pudo haber sacado su bandera no de victoria, sino de odio, rechazo, rencor contra su familia, pero no lo hizo, porque él dijo, no voy a ser parte del conflicto. Y aquí nos decía que el conflicto es entre dos personas o alguna cosa. Entonces tú decides si quieres generar el conflicto o sencillamente deja que eso pase. Mi hermana no me llamó para mi cumpleaños. Bueno, se le pudo haber presentado miles de cosas, pero eso no quiere decir que sea mi cumpleaños, ¿cierto? Pero si yo tomo esa posición, perfecto, pero si tomo la posición de que, como es mi hermana, yo sí estoy pendiente de ella, yo sí la entiendo, yo sí voy, yo sí hago, yo sí. Y cuando yo cumplí algo, me felicito. Y yo me estoy empezando a generar un conflicto en mí. ¿Amén? José se lo pudo haber generado, pero no lo hizo. Él esperó en Dios. Y a veces por las emociones tomamos decisiones que no deberíamos tomar. Juzgamos
sin necesidad de juzgar, señalamos sin necesidad de señalar, porque nos dejamos llevar por las emociones, dejamos que la mente, ella está maquinando diariamente qué es lo que queremos hacer, y está ahí, ella está, Gabriel, así, si vio, no te llamó tu hermana, eso fue que no, ella no está pendiente, ella no se fijó. Cuando tú te das cuenta tienes montada una película gigante y te la estás creyendo. En la vida de José pudo haber sucedido lo mismo, pero él dijo, yo corto de raíz esto y no voy a permitir que estos pensamientos aniden y acaren aquí en mi mente y me roben la paz de mi corazón. Amén. Entonces, el conflicto sencillamente se genera porque tú permites que se genere el conflicto. Tú y yo permitimos que se incube ese conflicto. Llámese de discordia, llámese que me contaron algo, llámese que vi algo, llámese que no me gustó la actitud de la niña de alabanza, etcétera, etcétera. Y generamos esa clase de conflictos. Entonces aquí, de acuerdo a la palabra, quiero que vayamos a Santiago 4.1, en donde nos dice, ¿en dónde se originan esos conflictos? ¿En dónde creen ustedes que se originan esos conflictos? Que puedan pasar esos conflictos. Santiago 4. Entonces, ¿cómo creen ustedes que se puede generar ese conflicto o cómo se origina el conflicto? Para haber un conflicto es que hubo una causa, algo que lo originó y lo disparó, ¿cierto? Algo que lo activó, un detonante. Pero ahí es donde tú y yo tenemos que empezar a marcar la diferencia, ¿cierto? Entonces mira lo que dice Santiago 4.1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Viene de nosotros, viene de la carne, viene de la mente. De ahí es donde se origina el conflicto, del corazón, porque ahí yo sembré la raíz de amargura, de rabia, de enojo, de resentimiento, porque tal vez peleé con mi esposo, porque tal vez no estuve de acuerdo con determinada situación, porque no estuve de acuerdo con mis hijos, porque mis hijos se crearon una idea que no era de lo que estábamos hablando. Mira de dónde se originan las cosas. Entonces cuando se originan empezamos a incubar, y cuando viene a la mente, y la mente empieza a trabajar, y ella es como una bolita de nieve, es chiquita, 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 y luego se va a agrandar. Entonces cuando tú te das cuenta, tienes una bola de nieve gigante que no sabes cómo destruir. ¿Por qué? Porque le has dado esa calidad a esa situación, a algo que de pronto fue insignificante, pero para mí fue importante. Para José pudo ser súper importante el que sus hermanos lo hayan vendido, el que sus hermanos hayan hecho miles de cosas para no estar en la familia. Y su vida no fue agradable después de que fue vendido, encarcelado, donde vivió mucho tiempo, tratos, etc. José pudo haber llenado su corazón de resentimiento, de rabia y de enojo en contra de su familia, en contra de espera y verá que yo salga de esta y les voy a demostrar todo lo que hicieron y voy a hacer mejor y los voy a destruir, los voy a pisotear. Eso es lo que hace la mente cuando hay una discordia, cuando hay un conflicto. Ustedes se imaginan cuando Jesús estaba con los fariseos y publicanos y estaba predicando, dice que estaba predicando en las casas, en las calles, y ellos estaban súper pendientes de qué era lo que hacía Jesús, y venían y lo juzgaban, y venían y lo perseguían, y venían y le decían, ¿qué es lo que haces? Y Jesús, ¿qué respondía? Jesús respondía con la palabra, no respondía con discordia, con lo peor, como muchas veces sucede en nuestras vidas, ¿cierto? Que respondemos mal. José pudo haber respondido mal a sus hermanos, a su familia, pero no lo hizo. Amén. Entonces dice que el conflicto se origina en nosotros, en esta carne. Esta carne todavía como que quiere hacer las cosas que no nos conviene y quiere juzgar. Y entonces esta carne presta su oído para escuchar lo que no debe escuchar. Esta carne presta sus ojos para ver tal vez lo que no está bien. O para ver, pero interpretar de otra manera diferente.
¿Sí se dan cuenta? Y ahí es donde se originan esos conflictos. Hay conflictos en la familia, en el colegio, en el trabajo, con los esposos. Tenemos en Colombia un conflicto armado que es con los grupos al margen de la ley, que van y destruyen el campo, que van y dañan las familias, que van y generan una marca en aquellos niños. Eso es un conflicto en donde yo vengo y pongo mi posición y me marca, y si tú vienes, te vienes porque tienes que venirte obligado, si no mato a tu parentela o les quito la tierra. Entonces vemos muchas clases de conflictos, pero tú y yo estamos llamados, según la palabra, estamos llamados a ser esos pacificadores. Quiero que me acompañen a Mateo 5:9. Miren lo que dice Mateo 5:9. Mateo 5:9. Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Amén. Tú y yo somos llamados pacificadores. Y Dios nos ha llamado a ser pacificadores. Dios no nos ha llamado a destruir, a señalar, a criticar, a juzgar. Dice aquí que somos bienaventurados. Dice: bienaventurados los pacificadores. ¿Quiénes somos los pacificadores? A decir alto, a decir, vamos a marcar la diferencia. José marcó la diferencia. Fue un pacificador en medio de su conflicto. No se contaminó, no permitió que su carne hiciera lo que quería hacer. Entonces tú y yo somos llamados a ser esos pacificadores, porque nosotros tenemos a Cristo dentro de nosotros. Amén. Cuando Jesús estaba predicando y llevando la palabra, Él tenía amor. Yo creo que tenía muchísimo amor y mucha paciencia para soportar las críticas, para soportar el juzgamiento, para soportar. Tú realmente eres el Hijo de Dios. ¿Cómo es posible que eres el Hijo de Dios y estás sanando en un día que está prohibido sanar? Pero Él simplemente estaba obedeciendo. Simplemente a través de su testimonio estaba dando vida. Y tú y yo somos esa vida que Dios nos ha entregado a través de su Hijo Jesús, a ser esos verdaderos pacificadores, no a aumentar el problema, no a decir, sí, tienes razón, eso es así, hagámoslo de esta manera, no, déjale de hablar a tu hermana, no, déjale de hablar a tu esposo. Tal vez tenemos cosas por las cuales tú y yo no pensamos igual, porque por eso somos diferentes y por eso Dios nos hizo diferentes. Si fuésemos todos idénticos y que Dios hubiese copiado un molde idéntico para todos, seríamos como unos robots. Pero Dios nos dio un libre albedrío, nos dio una mente nueva a cada uno, y tú y yo somos diferentes. Y estamos en esta tierra para poder compartir, para poder escuchar, para poder ser esos pacificadores. Pacificadores cuando de pronto en el trabajo no me va muy bien, o en el trabajo están hablando algo que no es. Y entonces en vez de yo apaciguar, aumento. Y entonces yo, en vez de decir, espera, paremos, pensemos y vamos a actuar, que fue lo que hicimos mal, hago todo lo contrario. Entonces aquí la palabra me dice que yo soy pacificadora, embajadora. Tú y yo somos embajadores de Cristo en la tierra. Amén. Y su palabra se cumple. O sea, no somos los que vamos a formar el conflicto más grande, somos esos pacificadores. Y quiero que en esta mañana entendamos eso, que somos esos pacificadores, de entender, de escuchar, de mediar, de sentarnos a dialogar, de sentarnos a mirar y a decir, vamos, ¿en qué estamos fallando? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se generó esta bola de nieve de algo tan mínimo como el teléfono roto? Entonces yo envío un mensaje. ¿Se acuerdan cuando estábamos en el parque y que antes de empezar el servicio hacíamos una actividad y una de esas fue el teléfono roto? Entonces enviábamos el mensaje, y cuando el mensaje llegaba al final de la cola, el mensaje ¿cómo llegaba? Distorsionado. Y así pasa en la vida real. Entonces lo que a mí me contaron, yo se lo cuento de pronto a Beticita, y Beticita lo interpreta de otra manera, y lo cuenta a otra persona, y esa otra persona lo interpreta de otra manera, y entonces se va agrandando y termina siendo la guerra nuclear, porque dijeron esto.
y me enteré de esto. Y entonces como la pastora no me saludó, no voy a volver el domingo. No vuelvo a esa iglesia porque todo lo que dicen es como en contra mío. Yo no vuelvo a esa iglesia. Pero no es así, mis amados. Tal vez estamos recepcionando el mensaje de una manera diferente, estamos escuchando diferente. Tal vez estoy observando de una manera que no es, ¿cierto? Y suele pasar, no solo en la iglesia, suele pasar en el trabajo, suele pasar en el colegio, suele pasar con nuestros vecinos. ¿Saben cuántos tenemos esos vecinos que son una gran bendición para nosotros? Amén. 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 Tenemos esos vecinos que son agradables, mansos y humildes. Y decimos, Señor, tú gracias sobre ellos. Porque no es fácil, ¿cierto? No es fácil. Y yo no me paro aquí a decir, no es que yo soy una facilitadora de conflictos y ayuda a resolucionar conflictos. No, ha sido difícil. Y en mi casa y en mi familia he tenido que vivir conflictos. Y he tenido que aprender a manejarlos. Pero a manejarlos, perdonarlos, ¿sabes? En el conflicto tú perdonas. Y perdonas para avanzar. No perdonas para juzgar. No perdonas para que cuando la próxima vez que mi hermana me invite, le voy a sacar en cara lo que hizo. No. Cuando tú decides perdonar, decides avanzar. José decidió perdonar a sus hermanos y decidió avanzar con un corazón sano, con un corazón limpio, un corazón agradecido. Y Dios lo bendijo grandemente. Y por la bendición que José recibió, su familia fue cobijada con esa bendición. Entonces, cuando tenemos esa clase de conflictos, tenemos resentimientos, enojos, y esos resentimientos pueden pasar años. Y yo no piso esa casa por nada. El día que la pise es porque se murió esa persona. ¿Cierto? Y suele pasar. Suele pasar mucho. Amén. Entonces ahí es donde tenemos que decirle, Señor, yo necesito soltar este conflicto, soltar esta situación de familia, de esposo, de hijo, con mi jefe, con la vecina que tengo al lado. Señor, gracias. La bendigo. Pero llévate los hijos. Pero no la multipliques, ¿cierto? No la multipliques, ¿cierto? Decido, si ella nos saluda, yo saludarla. Buenos días, ¿cómo estás? Amén. Y entonces la carne pacificadores, amén. Ahí es donde tú pones a prueba lo que Dios nos entrega cada día. José, en medio de su dificultad, sé que él se pudo haber preguntado muchas cosas a Dios. Y sé que de pronto en sus pensamientos pudo haber dicho, oiga, y estos hermanos que yo tuve, ¿por qué tan malos? O sea, ¿cómo se les ocurre haberme vendido? Mire dónde estoy por culpa de ellos. Pudo haber pasado en su corazón. Pero él entendió que si se llenaba de ese resentimiento, de ese enojo, de esa ira, no iba a lograr absolutamente nada. Tú puedes recibir y puedes aparentemente estar bien, pero internamente tu corazón no está bien. José recibió total, al 100%, su corazón súper sanado y limpio, y recibió la recompensa de parte de Dios física y también espiritual. Amén. Entonces tú y yo somos llamados a ser ¿qué? Pacificadores. Pacificadores, que no se nos olvide, pacificadores. Señor, yo estoy llamada a ser pacificadora, aún en medio de las tinieblas, aún en medio de esta situación dura con mi jefe, dura con mi vecino, dura en la situación familiar. Estoy siendo llamada a ser esa pacificadora. Que si necesito ayudarle a mi esposo, a colaborarle, listo, vamos a hablar y no a generar el conflicto más grande. Tenemos que aprender a escucharnos. Amén. Amén. Entonces ya les decía que hay muchas clases de conflictos: el conflicto armado, conflictos familiares, conflictos en la pareja, conflictos con los hijos. Amén. ¿Cuántos no tenemos conflictos con los hijos? Y aún las que ya tienen sus hijitos grandotes todavía siguen teniendo esos conflictos, ¿cierto? Porque a veces el consejo o la palabra que mi mamá me da no
en la iglesia también se generan conflictos por algo sencillito, por algo mínimo que sucede. Y ahí es donde tenemos que estar cimentados sobre la roca que es Cristo Jesús en nosotros, cimentados sobre lo que Dios nos dio. Amén. Como seres humanos cometemos errores. Como papás cometemos errores. Nunca tenemos el manual de vida o un manual que nos haya dicho cómo ser un papá. Estamos en el día a día aprendiendo y todos los días aprendemos cosas nuevas. Amén. Entonces, cuando tú y yo somos cimentados en la roca que es Cristo Jesús, en nosotros, con nosotros, sobre nosotros, aprendemos a resolver el conflicto, la dificultad, el problema, lo que dijeron, a no tomar la posición de mi carne y decir, como digna, no vuelvo a la iglesia. Como digna, no quiero seguir congregándome en ese lugar. ¿Cierto? Y entonces, lo peor es que me siento indigna por esas cosas que pasaron y entonces hago el comentario tal vez y le digo a mi hermana de lado, oye, si sabe, no me pareció lo que hizo la pastora, o no me pareció lo que hizo el líder de alabanza, o no me pareció lo que hizo la hermana Ojier cuando yo llegué y no me recibió. Y entonces empezamos a regar y a contaminar, como la semilla, a contaminar. Entonces, ¿qué sucede cuando tú y yo dejamos que el conflicto nos invada? ¿Qué puede suceder? Las Escrituras nos hablan por allá en Gálatas de un fruto. ¿Se acuerdan de ese fruto? ¿El fruto de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú y yo dejamos que el conflicto o la dificultad sea más grande, nuestro corazón se llena de resentimiento, no tenemos alegría, tenemos rabia, tenemos enojo, estamos hablando de lo que estoy aquí teniendo en mi corazón. Y cada uno de nosotros tenemos ese fruto del Espíritu Santo que está en nosotros y tiene que ser testimonio. Pero a veces dejamos que ese fruto no dé testimonio. ¿Por qué? Porque permitimos que la situación que pasé o que viví o que me hizo sentir incómoda sea más grande que lo que Dios tiene para mí. ¿Amén? Entonces no dejamos. Y ahí es lo contrario que sucede, es que el espíritu, el fruto del espíritu no puede crecer bien, no se puede reflejar bien en mi vida. El Espíritu Santo está dentro de mí y su fruto debe ser reflejado. ¿Ves? Quiero que por favor me acompañen a Efesios 4:26. Efesios 4:26. Dice la palabra de Dios: airados, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro no. Airados. ¿Cuántos nos hemos sentido airados? ¿Cierto? Nos podemos sentir enojados. Respiramos profundos. Dice aquí la palabra, airados pero no pequéis. Yo me puedo airar, sí. Yo pienso que Jesús cuando estuvo con sus discípulos se airó porque decía, hombre, si te pongan fe, yo he estado con ustedes y todavía no han entendido. Mantuvo la calma, ¿cierto? Y a veces nos cuesta mantener la calma y a veces nos cuesta entender. Entonces nos airamos y entonces le digo a mi vecina hasta de que se va a morir. Porque estoy airada y porque estoy enojada hacia él. Y en el momento de ira y de enojo, la boca habla lo que está dentro de él. Y habla descontroladamente. Y cuando tú te das cuenta dices, Dios santo, creo que hablé más de lo que no debía. Creo que ofendí a esa persona sin necesidad de ofenderla. Y aquí la palabra me dice, o sea, me está diciendo airados. ¿Qué quiere decir? Que si nos vamos a airar, o sea, vamos a sentir enojo, pero que debemos controlar el enojo. Que no suelte en nuestra boca cosas que no debería soltar. José se enojó, yo pienso que tuvo enojo en su corazón por lo que había pasado, pero él nunca renegó de su familia, nunca dijo que se mueran.
¿Qué ejercicio haces tú? ¿Peleas más con tu pareja? ¿Peleas más con tus hijos? ¿O sencillamente digo yo, cierro el pico, respiro profundo y después de que pase esa tempestad, esa tormenta, puedo hablar? Porque si está la tormenta y la tempestad, nos vamos a maltratar mutuamente y vamos a decir cosas que tal vez no quería decirte. Airados, pero no pequeños. Airados, sí, hace parte de la naturaleza del hombre. Pero tenemos el poder del Espíritu de Dios, su fruto dentro de nosotros, que su fruto es que paz, mansedumbre, templanza, Señor, templanza. Entonces ahí es cuando le decimos, Señor, yo he sido llamada a ser una pacificadora dentro de mi hogar, dentro de mi familia, y ahí es donde se cumple la palabra que dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus labios la destruye. Y después venimos a lamentarnos y a decir: Señor, ¿por qué se fue? ¿Por qué me abandonó? Tal vez no fui esa mujer sabia, ¿cierto? Tal vez no supe hacer las cosas, tal vez no supe escuchar a este varón, tal vez no trabajé de lado a lado conmigo. Y vienen después los porqués. Tú y yo estamos llamados a ser esos pacificadores en todo tiempo y en todo lugar. No solo en la iglesia, no solo con mi familia, en todo tiempo. ¿Cuántos se han montado en Transmilenio? ¡Qué bendición! Ese Transmilenio es horrible, Dios. Y a veces ni siquiera te montas, te embuten. Y queda uno ahí, las que no somos tan altos, tratamos de la varilla porque nos podemos caer y no quedamos ahí sujetos, ¿cierto? No podemos porque quedamos tan aprisionados y ahí podemos también generar conflicto. Oiga, quítese, no me cojan, no sé qué. ¿Cierto? Tú y yo somos pacificadores, no bobos, pacificadores, ¿cierto? Entonces, no, pues si me ponen las rodillas yo me caigo, pues listo, sí, yo soy pacificadora. No, oye, mira, disculpa, creo que tu piernita se estiró muchísimo y me hizo caer, ¿cierto? Y no lo que estamos viviendo, lo que estamos viviendo hoy en día y que se ve también en el tráfico, en el conflicto del Transmilenio, en donde medio te rozan o algo ya te sacan ese puñal para matarte, para destruirte. ¿Por qué? Porque no hay ese pacificador ahí. Porque la cultura es diferente. Tú y yo estamos llamados a ser pacificadores, a tener esa compasión. José tuvo compasión de sus hermanos. José pudo perdonar a sus hermanos. Independientemente que tú y yo ya no estemos, no sé, de pronto en el hogar, en la familia, si pasó algo, automáticamente perdonarnos y hablar: listo, cometí un error, fallé, pero no va a volver a pasar. Y olvidar, no traer a colación mes a mes, 2 meses, 3 meses y un año. Acuérdese lo que usted me hizo a un año. No, acá estamos llamados a ser esos pacificadores, y ese pacificador perdona, ese pacificador escucha, ese pacificador está ahí. José estuvo ahí, perdonó. ¿Es fácil perdonar? No es fácil perdonar, ¿cierto? Y la palabra me dice que es una decisión que yo tomo, no es espérate Dios, no espérate yo, espérate lo pienso hoy y mañana te doy una respuesta si perdono a esa persona. O Jesús en la cruz del Calvario: Padre, espérate y todavía no, espérate, yo pienso si esta humanidad se merece recibir mi perdón, espérate. Padre, no, todavía que no venga el tiempo de mi crucifixión, porque es que creo que no se merecen eso. El perdón es una decisión y la decisión cuesta, ¿cierto? A veces decimos: fueron tantas cosas que pasaron en el pasado, que me hicieron, que me maltrataron, que me dijeron, y
van a seguir. Y que si veo a esa persona de frente, no la voy a poder perdonar. Pero la palabra de Dios me dice que es una decisión, así como tú y yo decidimos aceptar a Jesús como el Salvador de nuestras vidas, es una decisión. Porque cuando tú perdonas hay libertad, hay sanidad y puedes avanzar. En el conflicto hay que sanar, en el conflicto hay que perdonar y en el conflicto hay que avanzar, pero hay que avanzar con gozo y hay que avanzar ya sin la rencilla o el costal del pasado. José pudo avanzar y pudo avanzar en paz, feliz, sin recordar que yo soy el segundo al mando y soy el gobernador de Egipto y me estoy acordando de lo que me hicieron mis hermanos. No, él avanzó bien, avanzó con su mente sana y su corazón sano. Cuando tú y yo decidimos avanzar bien sanos. Señor, enséñanos y ayúdanos porque no es fácil. Yo sé que no es fácil, no es fácil. No te puedo decir, es fácil, perdonemos, pero Señor, es una decisión que yo tomo hoy. José tomó la decisión de perdonar a sus hermanos y la tomó sin necesidad de decir, lo voy a pensar un mes. Dentro de un mes tengo la respuesta y digo, sí, perdoné a mis hermanos o no. Cuando él tomó la decisión fue radical. Y cuando él se encontró con sus hermanos, no les recordó su pasado y no los sentó a la mesa para decirle, oiga, es que ustedes fueron lo peor que yo pude haber tenido. Cuando tú y yo decidimos perdonar, decidimos decirle al conflicto, paró. Un antes y un después. Entonces, el después es un después sano, un después tranquilo, un después con paz en tu corazón. José pudo vivir ese después con alegría y con gozo. Y Dios le restituyó, lo bendijo, ¿cierto? Porque a veces tenemos cosas en nuestro corazón y nos damos duro y creemos que sí, yo soy lo peor y lo peor. Ahí es donde tú tienes que decirte, yo me perdono también y decido avanzar, porque decido avanzar sano. Cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, no dijo, Padre, yo lo voy a pensar. Y si se lo merecen, muero por ellos. Y si no, no. Sencillamente él obedeció y tomó la decisión y dijo, Padre, aquí estoy. Cuando tú y yo perdonemos y tomemos esa decisión, que sea radical, pero que sea una decisión para pasar la página, no para recordar. Que de pronto tú recuerdes, pero vas a recordar con gratitud, vas a decir, aprendí de eso y tomé eso como ejemplo en mi vida. ¿Amén? Entonces dice que debemos restaurarnos. Cuando tú perdonas y cuando tú avanzas dentro del conflicto, te restauras a ti mismo también. Hay restauración. José recibió la restauración. Llámese en la pareja. Amén. Hogares perfectos, esposos perfectos no los tenemos, mujeres perfectas no somos. Tenemos discusiones con nuestra pareja, tenemos conflictos, tal vez no estamos de acuerdo, pero qué lindo es poder hablar y decir, dejamos atrás, te equivocaste, tuviste fallas, que de pronto ya no esté conmigo esa persona o si está, listo, no está, pero ella está allá y yo estoy acá y estamos sanos, ¿ves? Limpios. ¿Ven? Jesús fue ese ejemplo de pacificador. Él nunca respondió a los gentiles o a los fariseos como ellos querían que les respondiera a Jesús. Siempre los dejaba callados y eso era lo que más enfurecía a los fariseos. ¿Cómo es posible que tú nos estés retando y estés haciendo estas cosas? Quiero que vayan a sus Biblias a Proverbios 13:10. Dice la palabra, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas los avisados está la sabiduría, más con los avisados está la sabiduría. Ciertamente la soberbia que concebirá ira, enojo, rabia, temor, concebirá es cuando tú la concibes dentro de tu corazón.
Y el resultado va a ser el conflicto, la pelea, la discusión. No estoy de acuerdo, no me parece, creo que fue lo peor. Eso concebirá. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas los avisados está la sabiduría. Yo busqué qué es la palabra avisado, y es una palabra bien profunda y dice: persona que tiene la experiencia y la astucia necesaria para saber lo que conviene hacer en cada momento, a lo que conviene personalmente. Avisado. Tú estás avisado para hacer correctamente lo que te conviene, lo que es correctamente hacer. Dice aquí, más con los avisados son los correctos, los que están pensando en hacer lo mejor, no en generar más el conflicto. Está la sabiduría en los avisados. Persona que tiene la experiencia y la astucia necesaria para saber lo que conviene hacer. Señor, guíanos, porque a veces somos emocionales y entonces tomamos decisiones que no deberíamos tomar, porque las tomamos en un momento de rabia, de enojo y de ira, y tomé la decisión y punto, y es así. Señor, guíame, ayúdame a ser sabio para tomar la decisión correcta, que puede afectarme a mí, pero también afecta a las personitas que están detrás mío, a mi generación, a mi familia. A veces pensamos que no, yo tomé la decisión y fui yo el que tomé la decisión y punto, o sea, a nadie más le va a afectar. Sí le va a afectar. Cuando tú tomas una decisión que no es la correcta, afecta a tu familia, lo afecta. No nos damos cuenta, pero lo afecta. Amén. Ahí mismo en Proverbios 14:29 leemos. Proverbios 14:29. Dice la palabra: el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Enaltece la necedad. El que tarda en airarse es grande en airarse. Dios mío, en respirar profundo y pensar. El que tarda, el que no toma la decisión a la ligera, el que dice espera, miremos, pensemos. Y Proverbios 23, por favor. ¿Qué dice? Léamelo ahí fuerte, el que le encuentre. Honra es el del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se volviera en él. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Nos veremos envueltos en esas cosas, pero el sensato dice que si tú eres sabio dejarás la contienda, o sea, si tú sabes que eso no te va a traer beneficio, si tú sabes que de pronto lo que me dijeron no va a ser bendición para mi vida, yo no tengo por qué replicarlo a otra persona, sencillamente quedó acá y murió acá, no tengo por qué replicar. Betisita me dijo algo, entonces yo lo replico acá y lo replico acá, no, sencillamente yo tomo la decisión y corto. Si sabe lo que pasó con tal y tal persona, si sabe lo que le ocurrió a su hijo o a su hija, si sabe, y entonces uno presta su oído. No, yo cierro mi oído ante eso y no voy a prestar mi oído para agrandar más el conflicto, para agrandar más el problema. Acuérdense que tú y yo somos ¿qué? Pacificadores. Dios nos llamó a ser pacificadores, no a generar conflictos, no a generar peleas. Somos pacificadores, y es entender que esa palabra pacificadores es muy grande, amplia, y es pacificadores en todos los aspectos de nuestra vida, en todos, aún en las cosas que no nos agradan. Señor, ayúdame a ser una pacificadora. Cuando vas a la tienda, poder hablar o poder decir muy buenos días, tal cosa, y no llegar con agresividad, con enojo. Ahí empieza el ser pacificador.
5:22. Y vamos a cerrar. Gálatas 5:22. Quiero que todos tengamos ahí Gálatas 5:22. Quiero que en esta mañana nos llevemos esto de Gálatas 5:22. Tú y yo somos llamados a ser pacificadores, no a agrandar el conflicto, no a agrandar el problema de familia, de casa, con los hijos, con los amigos de la universidad, Amén. con el vecino. Amén. Señor, yo soy llamada a ser pacificadora. Ayúdame a que yo pueda tomar la decisión de perdonar, de sanar y de avanzar. Porque quien está aquí dentro de mí es el Espíritu de Dios. Y dice su palabra que el fruto, o sea, es un fruto. Amén. Y ese fruto se divide en muchas cosas, pero es el fruto del Espíritu Santo. Dice, más el fruto del Espíritu Santo, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Señor, que el fruto de tu Espíritu Santo pueda ser activado en mi vida cada día para yo poder ser esa verdadera pacificadora. Amén. Porque dice, más el fruto del Espíritu y algo primordial, el amor. Cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, fue el amor por nosotros, mis amados. Y se entregó por amor. Y no se entregó mirando al Padre diciendo, no se lo merece, ¿por qué me mandaste a sacrificar? Él se entregó en amor, estando aún con esas dos personas que estaban crucificadas, los supo mirar en amor, aún aquel que le decía, no eres el Hijo de Dios. Mas el fruto que debe activarse en mi vida es el amor, el gozo, la paz, Señor, la paciencia, ¿cierto? La paciencia que necesitamos todos los días, a diario, cada segundo. Señor, esa paciencia, Señor, yo activo la paciencia en mi vida, la benignidad, la bondad, la fe de creer, la mansedumbre, la templanza. Señor, ese fruto debe ser activado en mi vida y se debe ver reflejado en mi vida diariamente. Que cuando tú salgas puedas ver ese fruto realmente. Amén. Que cuando tú salgas lo puedas vivir, lo puedas experimentar a diario, con ese vecino, con esa vecina, a diario con mi familia. El fruto de tu amor, Espíritu Santo, el fruto de tu amor, legible en mi vida. Hacer las cosas con amor. Entender que de pronto lo que vi no era lo que pensé que era, o de pronto lo que me contaron, no permití que eso que me contaron me contaminara y llenara mi corazón de enojo, de rencilla y de rencor. Sencillamente, si lo escuché, quedó ahí, pero no voy a permitir que eso avance y que eso crezca y traiga un fruto que no va a ser nada agradable para mí. Porque quien está activado dentro de mí es el Espíritu de Dios y está activado su fruto. Amén. Su fruto. Entonces que en esta mañana tú le puedas decir a Dios eso. Señor, ayúdame a tomar la decisión de poder perdonar, y al perdonar hacerlo radicalmente, y al perdonar ser sanada, y al perdonar poder avanzar, porque es que cuando tú perdonas avanzas, no te quedas ahí. ¿Sabías que cuando tú perdonas puedes avanzar? Amén. Y puedes avanzar en libertad, y puedes avanzar en lo que dice la palabra acá, en gozo, en paz, en paciencia y en benignidad. Cuando perdonamos podemos avanzar, y podemos avanzar más allá, porque nuestro corazón está sano. José avanzó, y aunque nos cuenta la historia que fue el segundo al mando
suelo. Y él siguió avanzando porque su corazón estaba sano. Y para que tú y yo avancemos necesitamos tener un corazón sano. Y necesitamos Amén. perdonar Amén. para avanzar con libertad. Para que el poder del fruto del Espíritu Santo lo podamos vivir diariamente. Amén, amén. Experimentar, tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que a veces decimos, Señor, ¿cuál es esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Pues es esa. Cuando tú decides perdonar, cuando tú decides avanzar y cuando tú decides no ser parte del conflicto, ¿sabes? Yo decido no ser parte de este conflicto, todo lo contrario. Señor, colocamos este tiempo y ese problema o dificultad que se está viviendo a nivel financiero, familiar, como pareja, como hijos, como iglesia. Y vengamos y subsanemos esas dificultades. Yo voy a la persona que creo que estoy haciendo mal, lo que creo hizo mal y puedo ir a hablar sanamente, no reprochando, porque José no fue reprochando a sus hermanos, no se encontró reprochándoles, diciéndoles lo peor. José fue en amor hacia sus hermanos, que le costó al principio, sí, pero Dios lo fortaleció. Amén. Y que ese fruto del Espíritu Santo permanezca en nosotros, Amén. con nosotros y sobre nosotros. Amén. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesús en esta mañana. Gracias te damos por este tiempo. Gracias por todo lo que tú estás haciendo, haces y harás en este día en nuestras vidas. Gracias porque hoy hemos aprendido, Señor, que somos llamados a ser pacificadores, Padre. A no ser personas de conflicto, sino pacificadores. Espíritu Santo, enséñanos cada día de tu amor, de tu paz, de tu paciencia, de tu benignidad. Ha habido conflictos a nivel con nuestros vecinos, Señor, sea cual sea el conflicto, Padre, lo entregamos delante de ti. Te pedimos que nos ayudes a ser esos pacificadores, que nos des la sabiduría para tomar las decisiones correctas, Señor, para hablar correctamente. Hoy colocamos delante de ti la vida de cada una de las personas que estamos aquí reunidas y te pedimos que seas tú el que tomes el control en cada situación, el que nos guíes, el que, Señor, no por emociones nos movamos, sino que aprendamos a escuchar tu voz, aprendamos a entender qué es lo que tú tienes para con nosotros. Te damos gracias, Padre eterno, por este tiempo. Bendecimos este lugar, bendecimos la vida de cada una de las personas que están hoy aquí, Señor. Y te damos gracias por todo lo que tú estás haciendo, haces y harás en nosotros, con nosotros y sobre nosotros.